Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast que se llama La Zona. Yo soy Roberto Uriel y como siempre me da mucho gusto recibir a las personas que vienen a este espacio a platicar de lo que andan haciendo, de su vida y de lo que les mueve. Y me da mucho gusto recibir el día de hoy a Selene, quien pues yo la verdad es que Selene te admiro muchísimo por toda la labor que haces. Yo creo que eres de las pocas personas, digo, estoy hablando un poco desde el desconocimiento, pero que está así enfocada al 100 en este tema que tú manejas, que es la restauración. Ay, Bienvenida, Selene. muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. La verdad es que yo estoy súper emocionada de estar por acá contigo, por el espacio y porque seguro que nos vamos a divertir un montón chismeando. Así va a ser. ¿Estás ahorita bien concentrada en tu, se le puede llamar emprendimiento? ¿A Emprendimientos, Restaurica? O sea, lo que hago con restaurica. Restaurica. Uy, pues yo creo que hay muchas maneras de llamarle a lo que hago con Restaurica, pero sobre todo lo que hago es investigación, ¿eh? O sea, pareciera que no. Yo siempre le digo a todo el mundo que parece que todo es como muy tranquilo por lo que subo a las redes, pero realmente Restaurica se dedica a hacer investigación, difusión, conservación y restauración de las herencias culturales, ya sean materiales o inmateriales, ¿no? Entonces, Restaurica es un nombre al que le puse, por ejemplo, a todo lo que hago. No sé si es emprendimiento tal cual, pero digamos que todo el tiempo estoy emprendiendo cosas, entonces puede ser que sí. ¿Y cuánto tiempo tiene Restaurica? Restaurica tiene 13 años, en Ok, febrero cumple 14. ok, súper bien. ¿Nació aquí en Nuevo León? No, Restaurica nace en Ok. Guanajuato capital. ¿Tú eres de allá? Pero, No. no, yo soy de acá. Ok, Pero más bien Restaurica nace como una idea, ¿no? El nombre, o sea, y en sí ya cuando primero la hago marca y después una SA, la SA sí está aquí, por ejemplo, en Nuevo León. ¿esa es que sociedad anónima? Eso Ok, exactamente es una empresa, ok. ¿no? Pero primero fue una marca y sobre todo una idea. Entonces, yo digo que no, porque realmente el nombre y en sí como la estructura se hizo ya en Guanajuato, pero la idea sí comienza por acá. Porque en el 2007, antes de irme a estudiar la maestría de restauración de sitios y monumentos en la Universidad de Guanajuato, yo lo que quería hacer era especializarme para poderme venir a trabajar con las herencias culturales edificadas de Nuevo León. Ok. Porque si bien habían muchas personas, Roberto, yo siempre digo, muy buenas intenciones, pero no necesariamente las buenas intenciones eran buenas intervenciones, que ya estaban por acá y que trabajaban en los inmuebles y que hacían, entre comillas, guiño, guiño, subrayado y negrita, restauraciones. Pues nada, o sea que la verdad yo quería sí tener el conocimiento para poderlo hacer de una manera correcta. Entonces, acá surge la idea, pero yo me voy en el 2007 a hacer la maestría allá en Guanajuato. ¿Y tú de carrera qué eres? Yo soy arquitecta. Yo Ok, estudié en la Autónoma de Nuevo León. ok, Soy felizmente egresada de la Autónoma de Nuevo León. Y estudié primero arquitectura, pero anteriormente también había estudiado fotografía en artes visuales. ok. Entonces, seguro que si alguien que nos está escuchando por acá conoce Restauri, que conoce las redes de Restauri, que siempre está llena de fotografía, Sí. porque ha sido como una de las maneras en las que me puedo expresar y que puedo compartir no solo cómo veo el mundo, sino cómo veo todo el ambiente y el ámbito de la restauración. Sí, no, me encanta cómo manejas las redes sociales. Ahorita que te escucho hablar, siento que así como hablas tú, lo manejas, lo reflejas en tus redes sociales y igual y al final hablamos un poco de eso porque es como otra área en la que Claro. ahora estás y que te permite extender lo que estás haciendo, ¿no? A través de las redes sociales. Pero, entonces, estudiaste arquitectura, pero tú ya traías como la idea de dedicarte no a construir cosas nuevas, sino a rescatar lo que ya está hecho. Es que, ay, Roberto, todo mundo hace casas nuevas, o sea, la verdad, Y no todo el está mundo padre. quiere, No. es que ahí va, todo mundo que estudia arquitectura o Ok, quiera salir a hacer arquitectura contemporánea o estas grandes torres, ¿no? Y la realidad es que tenemos que ser muy conscientes con el planeta, o sea, tenemos que reutilizar también la arquitectura que estaba aquí antes que nosotros. O ok. sea, hay muchísima arquitectura construida que podemos reutilizar y casi nunca se nos habla de eso. O sea, al menos, por ejemplo, cuando yo estudié en la Autónoma de Nuevo León, que nos iban a decir de que reutilizáramos los inmuebles, que viéramos sistemas constructivos tradicionales, que viéramos materiales regionales, para nada. O sea, las carreras también andan mal en eso.
Pues sí, yo creo que últimamente, o sea, ya hay como cierta, ¿cómo te diré? Como que están siendo un poquito más conscientes Ujú. sobre eso, ¿no? Entonces, sobre reutilizar. Pero la verdad es que a mí, bueno, yo soy muy honesta, yo siempre le digo a todo el mundo que a mí me encanta la arquitectura contemporánea, me gusta muchísimo, pero la verdad es que yo no me veía saliendo y hacer lo que hacían todos los demás. La verdad es que desde hacía muchísimo tiempo que me llamaba mucho la atención toda esta arquitectura regional de la que por lo general no nos hablaba, ¿no? Entonces, Ujú. a mí me llamaba la atención qué es lo que pasaba con esta arquitectura porque la veía en muchas de las ocasiones, sino que en la mayoría cayéndose. Y esta arquitectura estaba y está habitada, pero pareciera que nadie le ponía atención. Entonces, la verdad es que siempre preferí irme por ese ámbito y es lo que he hecho desde que salí, o sea, prácticamente desde que salí, desde antes documentando la arquitectura norestense. Tengo 21 años de mis 39, comencé a los 18, andaba con mi camarita análoga con todos lados. Ahorita ya podemos tomar miles de fotografías, pero en ese entonces era ir cargando mis rollos, ¿no? El O sea, la rollo. película, para poder estar registrando la arquitectura regional, ¿no? Entonces, tenía esa como inquietud desde antes de ya terminar la carrera. Y cuando ya decidiste allá en Guanajuato iniciar Restaurica, ¿cómo fue? Uy, bueno, yo les digo, como ahorita comentaba en el podcast, que Restaurica es una idea, ¿no? O sea, yo lo tenía como muy claro desde acá, pero no sabía cómo irlo estructurando. Entonces, cuando me voy para allá y empiezo a ver como muchos ámbitos de la restauración, a mí ya me quedaba claro que no solo yo no quería regresarme, yo no quería que la gente hablara de Selene, sino que se hablara de restauración y a partir de ahí yo tenía que hacer, um, creo que ahora ya me doy cuenta que es como una especie de alter ego, o sea, algo que no fuera Selene, sino este ente que iba a empezar a hablar sobre restauración y conservación. Y entonces así es como inicia Restaurica, ¿no? Obviamente no solo hablando de arquitectura, sino también de bienes muebles y de estas herencias culturales inmateriales, ¿no? O sea, abarcar más allá de la arquitectura, porque incluso los oficios que en Restaurica los vemos de manera recurrente, como la elaboración de pisos de pasta, la elaboración de ladrillos de milpa. Los oficios son herencias culturales inmateriales, que está loquísimo porque sí crean materia, ¿no? Sí. Crean los mosaicos de pasta, crean los ladrillos, pero el proceso es una herencia que yo estaba como muy clara de querer seguir no solo conservando, sino difundiendo. Entonces, Restaurica empieza a crearse como vinculada con otras carreras, con otras profesiones, y entonces se empieza con esta inter y multidisciplina, ¿no? Entonces empieza allá en el 2008 y ya va caminando primero como marca, te digo después como SA, y pues acá andamos, Restaurando. restaurando ando. Este año, ¿qué restauraciones has hecho? Cuéntanos un poco cómo es el proceso, cómo llegas a un espacio, a un inmueble, a un edificio, no sé, una casa, lo que vayas a restaurar. Eh, las personas te hablan, llegas, qué es lo que haces, cómo es el proceso y al final la entrega, ¿verdad? Ay, esa es una muy buena pregunta, o varias buenas preguntas, porque realmente yo, bueno, más bien, nosotros en Restaurica trabajamos no solo para particulares, sino también incluso podemos trabajar con el Estado, ¿no? En Ok. algunas ocasiones hemos trabajado para CONARTE, para el Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León, hasta ahorita. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, son procesos distintos, ¿no? En CONARTE se hacen licitaciones o te invitan a participar y los procesos son muy diferentes a que, por ejemplo, alguna persona que tiene una casita busca restaurarla. No sé, te voy a contar el ejemplo de Casa Roma, que es una de mis intervenciones favoritas. La verdad, yo estoy muy emocionada con Casa Roma, Que en esa andas trabajando que es ahorita, en la ¿va? que estoy trabajando ahorita, esa y en los muros exteriores de Jardónicos, que está detrás de Marco. Pero ahorita vamos a platicar de Casa Roma en particular. Ok. Por ejemplo, Ana, que es la propietaria de Casa Roma, me busca más o menos como en julio del año pasado.
yo estaba trabajando con Dolores, con la pintura mural, y ella me comenta que tiene una casita en la colonia Mirador y que quiere ver qué hacer con ella, ¿no? Entonces está loquísimo porque llego y bueno, o sea, me explota la cabeza porque es una casa de finales de la década de los 30, todavía con toques deco y es chulísima, una cosa impresionante, que la verdad estaba en un mal estado de conservación. La casa no se estaba cayendo, ojo, no se estaba O sea, la cayendo. estructura está La bien, estructura es estaba habitable. perfecta, Ajá. exactamente. Solo que había tenido diferentes personas que habían rentado, que bueno, sí la habían tratado como muy mal. La casa es una casa hecha todavía con muros de barro. Entonces está loquísimo porque, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey estamos acostumbrados a que todo es a base de block, Ujú. de cemento o muros de concreto, etcétera, etcétera. Y esta casa nos dice que al menos todavía a finales de la década de los 30, en los 40, se utilizaba ladrillo de milpa, o sea, esas arcillas Adobe o cocidas, como... ¿no? Es que ahí va, la diferencia Sí, entre adobe y ladrillo, explícanos todo eso porque eso, está eso bien está interesante. buenísimo. Ujú. A ver, las arcillas pueden ser crudas o cocidas. Cuando trabajamos muros de tierra cruda, estamos hablando de adobe. Ok. Son bloques de tierras arcillosas mezcladas con arena, con paja, secadas al sol. ¿Ok? Ok. Ahí prácticamente, bueno, obviamente se mezclan con agua, pero en el momento en que ya se van formando los adobes, estos bloques se dejan secar al sol. No hay ninguna cocción. Y el cocimiento que se da, por ejemplo, con los ladrillos, ya cambia, por ejemplo, toda la estructura. Estamos hablando de nuevo de tierras arcillosas. En este caso ya no se le pone paja, porque la paja en el adobe le ayuda a dar estructura. Pero si nosotros le pusiéramos paja o excremento de caballo, por Ok. ejemplo, a los ladrillos, pues obviamente cuando los metamos al horno a más de 800 grados, pues se va a perder completamente, ¿no? Entonces, Mm. más bien con la cocción ya tenemos una estructura distinta en el ladrillo. Entonces, esa es la diferencia entre arcillas y tierra cruda y cocida. Acá, Casa Roma está elaborada de ladrillo, o sea, arcillas cocidas y de barro block. Entonces, está loquísimo porque, insisto, hay muchas personas que piensan que acá no se construía con tierra. Y sí, o sea, la verdad es que hasta todavía la década de los 40 se usaba el adobe en muchas casas y también se utilizaban las arcillas cocidas. Y cómo no, o sea, digo, una de las empresas insignia de Monterrey en el siglo XX fue Ladrillera Monterrey. Ladrillera. Y pues tenemos ríos por todos lados, entonces tenemos tierras arcillosas buenísimas para poder hacer estos o sea, estos barro block o ladrillos. Y Casa Roma tiene esas características. O sea, por ejemplo, en Casa Roma no vas a encontrar varillas. No hay varillas. Todo está armado como si fueran bloques de Lego. O sea, el barro block te lo va armando de tal manera, incluso los ladrillos, y estamos hablando de una casa que es súper fresca. Entonces es una chulada, pero había sido mal intervenida, le habían puesto pinturas vinílicas y demás, que ustedes dirán, ay, pero ¿por qué está mal usar pinturas Ujú. vinílicas? Bueno, la pintura vinílica es como, seguro que ustedes van de acordar cuando se forraban las libretas y que se forraban con papel contact, Ajá. ¿no? O con estos plásticos. Bueno, ponerle pintura vinílica a los muros es como si las forráramos con ese plástico, porque al Ok. final del día son, pues, justo, son plásticos, ¿no? Ese tipo de pinturas. Y no permiten la transpiración de los muros, porque los muros necesitan transpirar. ¿Por qué? Porque sube la humedad por capilaridad que hay en el suelo y entonces la humedad tiene que salir por algún lado. Y si nosotros sellamos los muros, se empiezan a botar los aplanados o zarpeos o afines o enjarres, como le Ujú. decimos para acá en el noreste, ¿no? Entonces, es lo que le sucedía a Casa Roma, más allá de que las instalaciones estaban, ya, bueno, no quiero decir descuidadas porque no, pero la verdad es que ya era necesario un cambio en las instalaciones, entonces en pisos, en todo. Y entonces ahorita Casa Roma, bueno, nosotros estuvimos apagando la cal ahí en obra y utilizamos pigmentos para cubrir toda la casa. Entonces hicimos un mortero en donde ya está incluido el pigmento y ya no vas a tenerle que poner color a la casa porque los muros ya tienen el color y están trabajados con cal. ¿No? Entonces es muy interesante porque la restauración le cambió completamente la cara al inmueble, pero para bien. Ahorita no tenemos solo a un inmueble sano y bellamente estético, sino que
tenemos a un edificio que cuando reciba a sus visitantes, los visitantes van a estar en un lugar, sí, muy bello, pero como decía ahorita, sano, ¿no? O sea, realmente ya no van a tener humedades ni nada por este tipo de aplanados. Ya. ¿Y tú entras, por ejemplo, a hacer las mezclas? ¿Tú también ahí agarras Claro, pala y todo? mira, yo siempre le digo a todo el mundo, para poder dirigir una obra, uno debe saber cómo se hacen las cosas, ¿no? O Ujú. sea, en la mayoría de los casos, y yo creo que eso, hablando ahorita que si las escuelas están mal o no, yo creo que a las escuelas les hace falta mucha práctica. O sea, en la particular, sí sé cómo hacer la mezcla. Yo no me pongo a hacer la mezcla ahí porque no acabaríamos nunca, pero sí sé hacerla, ¿no? O sea, Claro. obviamente sé cuánto debe llevar de cal, cuánto debe llevar de arena, qué tanta agua, cuáles son las condiciones perfectas, o sea, para que la mezcla realmente adhiera al muro y no se caiga. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar ladrillos de milpa, estos ladrillos se deben de humedecer primero, porque si nosotros los utilizamos en seco, cuando le ponemos la mezcla de la cal, obviamente el ladrillo va a absorber toda la humedad del mortero y entonces no pegaría la cal y seguiría este mito que tenemos acá en el noreste de decir, uy, pues la cal no sirve. No, es que sí sirve, lo que pasa es que más bien no se sabe utilizar de manera correcta, ¿no? Pero si quieres, si me quieres ver Yo te literal quiero ver en trabajar y acción. en acción, me tendrías que ver, por ejemplo, en Dolores, ¿no? O sea, porque ahí en Dolores, con todo y que tengo un equipo muy grande, bueno, ahí sí puedo hacer reintegración cromática. Ahí estoy yo con el pincel. Estoy, por ejemplo, hace poco tomé unas muestras, ahorita te cuento de eso. Y con los resanes, yo estaba haciendo los resanes directamente montada en el andamio y que estábamos casi a 40 grados, ¿no? Hace un par de semanas. Sí, ahí en la iglesia de Dolores te refieres, ¿verdad? Sí. Ahí era restaurar la parte de la pintura mural de la cúpula, el techo y de las Uy. paredes. Bueno, el año pasado, justo cuando conocí a Ana, que les decía ahorita, que por cierto yo no terminé de que cómo era cuando llega la gente, así paréntesis rápido, Ajá, Ana llega, me propone que hay una casa cierto. y ya le digo yo, bueno, pues vamos a ver la casa, se hace un estudio previo del estado de conservación. Y eso aplica para Casa Roma o aplica para cualquier casa en el centro o aplica para Dolores. Nosotros tenemos que hacer un estudio previo del estado de conservación y a partir de ahí un catálogo de conceptos y una propuesta de O intervención. para un monumento también. Claro, Una para un monumento. estatua, Ajá. Sí, para sí. esculturas, pinturas, o sea, nosotros tenemos que hacer como, Iglesias sí, antiguas. Ajá. claro, tenemos que hacer como este registro previo, hacemos un registro fotográfico, un levantamiento arquitectónico, Ok. levantamiento de deterioros, y a partir de eso tenemos ya toda la propuesta del proyecto, ¿no? O sea, lo que les estaba contando ahorita de los morteros de cal y demás que se hicieron en Casa Roma, obviamente antes quedaron por escritos y se fueron diciendo qué es lo que íbamos a hacer. No es que digamos, ay, mira qué chula está la casa, yo creo que pienso que se puede hacer esto sobre la marcha, ¿no? Y es igual con Dolores, o sea, con Dolores el año pasado estuvimos con la etapa de la restauración de la pintura mural del coro y sopecoro, Ujú. que ya ahí por ahí nos vimos también, Roberto, Sí. pero ahorita estamos con un proyecto que es una investigación y es un estudio, es un proyecto ejecutivo sobre la fachada. Porque no sé si ustedes conocen el Templo de Nuestra Señora de los Dolores, que es una chulada. Yo, como le digo a todo el mundo, que es la joya del noreste mexicano, porque lo es. Pueden ir a visitar el Mesón Estrella, se pueden ir ahí por una frutita o lo que quieran, y entonces van por Ruperto Martínez, esquina con Juan Méndez, ese templo que está por ahí y que luego antes a muchas personas siempre me decían, es que nos da como miedo. Yo no sé por qué les da miedo, si es chulísimo. El show es que ahí pueden entrar y pueden ver esta maravilla que les cuento, pero está hecho con sillar de caliche, ¿no? Entonces esta caliche, que es esta roca sedimentaria que tenemos por acá en el noreste mexicano, se está disgregando. ¿Qué significa que se está disgregando? Ajá. Se está haciendo mazapán, ¿no? Es como si nosotros agarramos un mazapán y lo vamos a comer, o que primero lo vemos así bien enterito, todo chulo, y que lo agarramos y que se nos hace así polvito. Así se está haciendo el templo de Dolores, polvito. Se está desmoronando. Se está desmoronando cada vez. ¿Y por qué se desmorona? Ajá. Eso es algo muy bueno. Bueno, no es bueno, sino es algo interesante de contar. A ver, el caliche está compuesto por gravas, arcillas, limo y carbonato de calcio. A diferencia del adobe, porque muchas personas lo confunden, el adobe es una mezcla que nosotros hacemos con las arcillas, con la paja, con las arenas, con el agua. Bueno, el caliche es una roca sedimentaria, ¿sale? O sea, la encontramos, por ejemplo, en muchas áreas de la zona metropolitana. Por ejemplo, toda la Loma Larga
Bueno, en la Loma Larga hay bancos o habían bancos de caliche. Entonces ahí no hacemos una mezcla, sino que vamos labrando los bloques que se llaman sillares. Aquí a todo mundo le decimos, a todo le decimos sillares, pero yo siempre le digo que pongan el apellido de caliche, porque es necesario saber qué tipo de material se usó para hacer ese sillar. Y bueno, los sillares con los que está elaborado Dolores, con los que está levantado, es caliche. Y el caliche debe tener una piel que lo proteja del intemperismo, que lo proteja de la lluvia ácida, que lo proteja del sol, que lo proteja del viento, y esta lluvia ácida obviamente ligada con la contaminación. Entonces, el templo que está exactamente en la zona centro y que no tiene esta piel que lo protege, pues ahí te encargo, se está haciendo mazapán por todos lados, ¿no? ¿Y cuál sería la piel que tendría que tener? ¿Una pintura vinílica? No, por favor, Roberto, ¿de qué se trata? No, 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 lo que tendríamos es que me imaginé hacer... así como el recubrimiento de plástico para que no le pasara nada. No, Pues por eso no soy restaurador. pero ¿sabes que pasa algo loquísimo? Hay muchas Ajá. personas que nos dicen, cuando tienen una casita, nos encanta porque nos escriben y nos dicen, queremos dejar el sillar expuesto. Y les digo, bueno, pues la casa se te va a deshacer. Puedes dejar el sillar expuesto, Es que se ve muy expuesto. bonito. Pues se ve bonito, pero se te va a caer. Entonces ya cuando se te caiga en la cabezota ya vas a decir, ay no. Entonces yo les digo, bueno, deja el sillar expuesto al interior, porque tiene una cubierta que lo protege, pero por ejemplo, al exterior sí tienes que cubrirlo. Entonces me dicen, muy bien, le vamos a poner barniz. No, no le pongas barniz. O sea, ponerle barniz es ponerle de nuevo un sellador, un plástico. O eso que me dicen, pues entonces lo sellamos. Güey, no lo sellen por piedad. Porque, es que es lo que se nos ocurre a los que no sabemos. bueno, yo siempre, no se preocupen, ustedes pregúntenme y yo les digo, no lo hagan. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una piel de cal y arena, ¿ok? O sea, ya no podemos ir al río Santa Catarina como antes, a extraer la arena de ahí, cernirla y limpiarla, porque ya está penado, ¿verdad? Eso es desasalvar ríos y está, pues no lo podemos hacer. Pero podemos utilizar otro tipo de arena regional que se lleva perfectamente con el caliche y utilizar cal. Por lo general debemos utilizar cal apagada en obra. Después podríamos hacer un podcast solo hablar de la cal, pero ahorita resumiéndolo es de esa manera. ¿Qué es lo que sucede con Dolores? Yo tengo por ahí una hipótesis que casi compruebo y que es una primicia de lo que viene. A ver, los constructores antiguos sabían muy bien cómo trabajar con los sistemas constructivos tradicionales, ¿no? Entonces, dejar expuesto el templo no es algo correcto. Entonces, ellos lo sabían. Ellos sabían que debería llevar esta piel. Porque si tú te das cuenta, la mayoría de los inmuebles antiguos tenían esta piel. Que se les está cayendo es otra cosa. Pero, ¿qué pasa con Dolores? Dolores comienza en 1900 y se termina en 1909. Y en 1909 tenemos uno de los hechos más catastróficos en la ciudad de Monterrey, que es la gran inundación, en el 28 de agosto. Entonces, mi hipótesis es que se termina Dolores, pero no terminan de hacerlos aplanados al exterior. ¿Ok? Por la gran inundación. Imagínate que hay más de 5,000 muertos en la ciudad, que incluso parte de Colegio Civil, que la Casa del Campesino, que en ese entonces era el colegio de niñas y niños, fue utilizado como un albergue para todas las personas que perdieron su hogar y no iban a estar enchulando Dolores, ¿estás de acuerdo? Pues sí. Entonces, hace poco pusimos una torre de andamios a más de 15 metros de altura con este proyecto que está llevándose a cabo gracias a Conarte y el fideicomiso, el Fideicultural. Y en la parte superior, conste que ahorita no voy a hablar de colores, eso lo voy a dejar más adelante, pero encontré restos de los aplanados. ¿Qué es lo que nos dice? O sea, que en algún momento sí se comenzó con los aplanados y se quedó pendiente. Sí. ¿Ok? Hay personas que me dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aplanar? Yo siempre les digo, bueno, yo no voy a ser la que le va a poner una piel a Dolores. Yo no soy la que le va a hacer como todo este aplanado a Dolores, pero entonces lo que estamos haciendo es una investigación en conjunto con la Universidad Pablo de la Vide en Sevilla, con amigos investigadores que son muy buenos, el doctor Javier Becerra y la doctora Pilar Ortiz, y lo que estamos revisando es la posibilidad de consolidar el caliche. ¿Ok? Con nanopartículas, o sea, ya lo platicaremos más adelante. Estamos haciendo probetas, o sea, la verdad es que está loquísimo porque
Ahora que te digo que estaba por ahí con estas espátulas rezanando, bueno, tuvimos que hacer cortes en el templo, en la fachada del templo y en la torre campanario sur para poder tomar estas muestras y mandarlas a analizar a Sevilla. ¿Por qué? Porque necesitamos ver primero, caracterizar bien el caliche. O sea, de hecho, estoy casi segura que es la primera vez que se hace un estudio sobre el caliche, no solo de manera local, sino incluso regional. Entonces va a ser la primera vez que se va a hacer la caracterización del caliche y a partir de ahí hacer esas pruebas de consolidación. Entonces, hace rato que me preguntabas, bueno, ¿de qué va este emprendimiento con Restaurica? O sea, hacemos muchas cosas y entre ellas investigación. Claro. Y entonces va a llegar un momento en el que Dolores va a estar protegida. ¿O? Esperemos. A ver, la investigación que se está haciendo es para ver realmente si con estas nanopartículas podemos proteger al caliche y dejarlo expuesto. Sin embargo, existe una posibilidad de que no funcione. Hay personas que me han dicho, ¿y si no funciona? Les digo, bueno, no, es que la ciencia es así, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo probetas para ver si lo podemos consolidar. En caso de que no funcione, tengo por ahí como varias propuestas que ya te contaré en su momento, Roberto, para no necesariamente cubrirla, o sea, hacer todo este aplanado de cal y arena, ¿no? En algunas cosas, en algunas áreas sí va a ser necesaria, sobre todo en las portadas principal y en la lateral, en la portada de Juan Méndez y de Ruperto Martínez, porque en algún momento la fueron llenando como de pintura vinílica, entonces vamos a tener que retirar ciertas cosas y hacer de nuevo aplanados, pero pues ya ahí poquito a poquito te iré contando de eso. Oye, pues qué trabajal de veras te estás aventando. He aprendido muchas cosas en estos 25 minutos que lleva la charla. La verdad es que yo creo que las personas no nos damos cuenta de que de todo lo que implica, ¿no? Un inmueble. O sea, Claro. yo digo, no, pues es que ya voy a vivir en mi casa, bueno, que esté construida y ya, me meto y me pongo a vivir y luego empieza que la humedad y que esto y que lo otro, pero, o sea, ahorita escuchándote entiende uno muchas cosas de lo que pasa en nuestras casas y no es necesariamente que la esté restaurando, ¿verdad? No, y sobre todo en el área metropolitana, Roberto, lo que pasa es que uy, mira, acá por años hemos crecido con un mito de que vivimos en un desierto. Y Ajá. no, bueno, o sea, no vivimos en un desierto. Yo siempre le digo a todo el mundo, la verdad es que no podríamos tener estas grandes compañías cerveceras o refresqueras Sí. si viviéramos en un desierto. O sea, hay agua en el subsuelo y hay agua a morir. Digo, que no están ahora sacando el agua, que eso también, Sí, yo lo he pues dicho en que varias ocasiones, de ahí de la macro, pues, a Santa los ojos de Lucía, o agua y Santa sea, Lucía que está Monterrey se lleno fundó por porque los había ojos de agua agua. aquí. Exactamente. Y por ejemplo, el Paseo Santa Lucía, el canalón, Ujú. lo llenan con, o sea, extrayendo el agua del subsuelo de los mismos ojos de agua, ¿no? Entonces, más bien se construye de una manera, bueno, o yo siento que se construye desde el desconocimiento en gran medida, ¿no? O sea, no se nos habla de los materiales indicados para nuestras casas contemporáneas. Y cualquiera diría, pero no voy a tener mi casa de tierra. Oye, ¿y por qué no? O sea, realmente sí se podría hacer arquitectura contemporánea con arquitectura de tierra. Y créanme que sería no solo más sustentable, sino para mejorar nuestras características de vida a diario, ¿no? O sea, simplemente lo que platicamos ahorita de las humedades o no estar requiriendo tanto el aire acondicionado, que como nota al pie, mis papás se dedican al aire acondicionado y van a decir, pues está, que está aquí Nos diciendo, está no, quitando nos está clientes. quitando clientes, pero es que es la realidad, o sea, está bien incluso si quieres tener aire acondicionado en tu casa, pero podrías tener materiales o utilizar sistemas constructivos regionales y tradicionales para tener el área más fresca, ¿no? Entonces, muchas veces no se nos habla de eso, o sea, solo se construye por construir. Fíjate, con esto que acabas de decir me acabo de acordar una vez que fui a El Carmen, Nuevo León. Entré a una tiendita que estaba La de de la que esquina. la de la ¡Ay, la esquina, amo! en la esquina de En la a un lado plaza de la principal, claro, presidencia, claro. ajá. Y yo pues me estaba muriendo de calor, digo, qué frase tan tonta, no me no me puedo morir de calor, Sí pero se tenía puede mucho morir calor. de calor uno, Un golpe de calor, Roberto. ¿verdad? Sí. Bueno, tenía mucho calor y entré a esa tiendita y pues yo iba a comprar un refresco y qué fresca estaba la tienda. Y luego ya me pongo a platicar porque pues bueno, mi labor es platicar con todo mundo.
Entonces, me pongo a platicar con el señor, el dueño de la tienda, y luego ya hasta me pasó a dar un recorrido por la casa y todo, y era, digo, la verdad te digo, vuelvo a hablar desde el desconocimiento porque no sé qué materiales tenga la casa, ni cómo la hayan construido, ni la antigüedad que tiene, pero él me enseñaba unas vigas ahí en Claro. el, que tiene como unas fechas del año 1910, y la verdad es que era una casa muy fresca. Entonces, sí, me acuerdo perfectamente de eso, ahorita que lo mencionas, de que pues los sistemas constructivos tradicionales son más, más amigables, ¿no? Súper más amigables. La casa está elaborada con adobe, ¿Sí la si mal no conoces esa? recuerdo, sí la Ajá, conozco, me ok. encanta. Y si ustedes nos están escuchando y van a ir al Carmen pronto o viven por allá, en Llegan el a conocer. momento en que entran y voltean a la parte de arriba de una de los accesos, se van a dar cuenta que hay un derrame um, o una venera, ¿no? Y van a decir, ¿qué es un El acceso derrame? al municipio. No, el acceso a la casa. Ah, ok, Justo ok, a la ok. casa. Cuando ustedes entran, Ah, ok. arriba de la puerta van a encontrar como este derrame. ¿Qué es un derrame? Ajá. Es una inclinación que se hacía en ventanas o en vanos de puertas para que la luz se derramara mejor. Entonces se Mm, derrama de una mejor manera no solo la luz, sino también la ventilación. Y tiene una forma de venera, o sea, de una concha. Entonces es bellísima, esa casa es bellísima y sobre todo las vigas que te mostraba el ujú. dueño sostienen un terrado, que estamos hablando de un techo de tierra. Entonces tenemos tierra por todos lados, en los muros, en la cubierta. Entonces eso hace que las casas sean súper frescas, ¿no? Además de la altura que tienen. O sea que, fíjate, con esto que dices, hemos echado mano de muchas comodidades y hemos estado dejando atrás como todo eso, porque antes no había, digo, había otras tecnologías que eran como ingeniosas, ¿no? O sea, esto que dices de cómo entra la luz, la tierra en el techo, y ahorita nos vamos con la fácil para construir Pues algo. por eso nos estamos cargando el planeta, Roberto. Sí. O sea, además de que por eso nos lo estamos cargando, por eso tenemos muchas alergias, por eso nos la pasamos enfermos, por eso no es que antes conste, o sea, esto no se trata de idealizar el pasado, Ajá, se claro. trata de reconocer, conocer lo mejor del pasado para podernoslo traer al presente y a partir de ahí hacer un mejor futuro, ¿no? O sea, de eso se trata también la conservación y la restauración. O sea, no se trata a mí siempre me preguntan, como, pues obviamente como me dedico a la restauración y todo el tiempo estoy con esas cosas antiguas, me dicen, ¿cuándo te gustaría vivir? Seguro que te encantaría vivir en el barroco, o sea, ¿en qué época? Y les digo, ahorita. Y me dijeron, ¿pero cómo? O sea, ¿no te encantaría vivir en el barroco? Y les digo, bueno, a ver, necesito un baño. Necesito un buen baño, o sea, honestamente. Entonces, la verdad es que necesito un buen baño, necesito agua calientita, necesito un chingo de cosas que la verdad en Ajá. el barroco no es que no hubieran, pero iba a ser más complicado. No, bueno, o sea, todavía en la casa de mi abuela materna, o sea, el baño estaba afuera, eh, Sí, al fondo del al patio. fondo del patio. Y que te Entonces, dieran ganas de ir al baño a las 3 de la mañana. claro. O por ejemplo, con el frente frío que nos llegó acá en la ciudad ahora en febrero, en enero, febrero, Ah, sí. o sea, imagínate salir y se congela todo el asunto. Entonces, no, yo siempre les digo, no, me gustaría vivir en esta época, ¿no? Claro. Pero lo interesante es conocer, te digo, lo mejor del pasado para traernoslo ahorita. O sea, hay muchas personas que siguen pensando que incluso en muchos municipios como en el Carmen, que las casas hechas de tierra no sirven o hay que tirarlas, ¿Sí? porque es una, ¿cómo te diré? Es un mito, ¿no? O sea, y lo que se quiere hacer son las casas con, entre comillas, material. Y con material se refieren a hacer con esos blocks de cemento, con, o sea, a zarpear con el cemento. Y bueno, lo que pasa es que en esta línea temporal se ha perdido estas técnicas tradicionales. Entonces lo interesante de la restauración es también conservar, por eso te decía, esas técnicas o volverlas a traer. Por ejemplo, las personas que trabajan conmigo y que ahora ya saben que se puede trabajar con cal, al principio me decían, no, bueno, arquitecta, pero es que esto no va a funcionar, esto se va a caer, ¿no? Y yo les decía, pero, o sea, ¿qué me dicen? Vamos a hacerlo y después ya ustedes se van a dar cuenta si funciona o no. Y entonces al final se quedaron encantados, que obviamente tiene características distintas de trabajar con el cemento, sí, que tenemos que tener mucha más paciencia, que tenemos que estarla revisando, que los tiempos de carbonatación y de fraguado son distintos, sí, pero el caso es irnos de nuevo acostumbrando también a esas técnicas, ¿no? Entonces no usa cemento, ¿o sí? Nada de cemento, ni una Nada. cucharita sopera de cemento, nada. Pura cal. Exactamente. Para lo único que, y yo no lo utilizo
contrato a Don Cuau es, por ejemplo, para el mosaico de pasta. El mosaico de pasta o estos pisos de pasta o losetas hidráulicas, como se conocen, sí están elaborados con cemento desde mediados del siglo XIX. ¿Va? Entonces, el único cemento que se puede utilizar en una obra y que se utilizaba desde el 19 y que lo he seguido utilizando para diferentes proyectos como incluso Casa Roma o por ejemplo para el exterior de Belmonte en la banqueta, es esos pisos que están hechos a base de cemento, de marmolín y de pigmentos, ¿no? Pero yo para los inmuebles o para los morteros no utilizo, o sea, nada, pero ni nada de nada, ni 10 gramitos de cemento. ¿Pintura usas? Claro, utilizo pintura, ¿Qué pero tipo la de pintura? pintura que utilizo es pintura a la cal. Ok. Entonces, de hecho, mi investigación doctoral es sobre la policromía a la cal en la arquitectura vernácula del Valle de las Salinas, que de hecho también estoy desarrollando ahorita un proyecto para el PECDA, en el que soy becaria, afortunadamente, para poder con esto. Y realmente lo que estoy haciendo es, en algún momento voy a dar talleres de pintura a la cal en los municipios. ¿Por qué? Porque es una manera en que ellos pueden seguir conservando sus inmuebles con esas técnicas tradicionales que son muy económicas, que son amigables con el planeta y que son sencillas de elaborar, ¿no? Entonces, la pintura a la cal, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cal, necesitamos nopalitos, porque tenemos que extraer el mucílago o como se le conoce baba de nopal, necesitamos pues obviamente los pigmentos si queremos color o si no, si la queremos dejar blanca la dejamos como tal y sal de grano normal, sal de mesa. Entonces, en el momento que vamos mezclando todos los materiales, hacemos la pintura a la cal. Y una pintura que te digo que es súper amigable y que deja seguir transpirando a los inmuebles. Ya, entonces también haces tu propia pintura. También hago mi propia pintura. Exacto. Oye, y hoy en día se podría construir una casa entonces, por ejemplo, con adobe. Claro, claro, claro. Hay muchas personas que están construyendo las casas con adobe. O sea, adobe, acuérdate. A ver, tierra cruda, estamos hablando de adobe, podemos hablar de tapial o podemos hablar de cob. ¿Qué es el cob? Son como pequeñas bolitas, igual de arcillas, que se van juntando una encima de otra hasta que vas colocando los muros, ¿no? O sea, que vas haciendo los muros. El tapial o el encofrado, bueno, el encofrado realmente es esas secciones que se ponen, por ejemplo, de madera ¿cómo se los explico? Ok, imagínense Fracciones. que vamos a poner dos muros de madera, ¿ok? Y en medio vamos a empezar a poner tierra, pero tierra puede, por lo general está humedecida y se va compactando. ¿Okay? Cada vez que se va compactando esta tierra arcillosa, vas haciendo como diferentes capas y ese es el tapial. En el momento en que quitas el encofrado, estas maderas, ya vas a tener los muros. Son muros por lo general anchos que se van haciendo solo de tierra Y no compactada. se caen. No se caen. No llevan varillas. No llevan varillas. Yo siempre les digo también que eso es algo que por lo general no se habla, pero la mayoría de las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad están hechas de tierra. Por ejemplo, la Alhambra en Granada, o sea, tenemos estos grandes muros de tapial. Entonces, adobe encontramos también por todos lados y tienen ahí, o sea, pero siglos, ¿no? Incluso Sí. milenios. Entonces eso es lo más interesante. O sea, pensamos que la Tierra se va a caer y se va a caer pues si no le damos un buen mantenimiento, ¿no? Pero todo, o sea, hasta uno si no come se cae. Entonces es lo mismo, o sea, si no tenemos como un buen mantenimiento en los inmuebles, independientemente del material que sea, van a colapsar. Entonces no significa que la Tierra sea mala, sino que se le debe dar un mantenimiento como a todo. Ya. ¿Cuántas restauraciones habrás hecho en estos, qué, 14 años? Uy, no lo sé. Ya perdiste la cuenta. Ya perdí la cuenta, algún día me voy a poner a contarlas, pero todas, Roberto, la verdad es que todas las amo y las amo muchísimo. Cada una me dejan como muchas enseñanzas. Hay algunas que la verdad sí me hacen llorar. Yo siempre les comento que hay veces que es muy frustrante en muchos casos ir llevando las obras. Yo también creo que sería muy hipócrita si viniera y dijera, o sea, la restauración y las obras son lo mejor del mundo y está súper chido. No, güey, o sea, realmente es muy complicado, pero es muy satisfactorio. O sea, y además todo es complicado.
O sea, realmente en cualquier ámbito de la vida en el que nos desarrollemos tiene su grado de dificultad, ¿no? Pero que hay veces que sí lloro, hay veces que sí digo, ya no quiero más, ¿qué pasa con esto? O por ejemplo, lo que sucede también es que hay veces que sí me quedo pensando si lo que hago tiene una razón de ser, cuando nos damos cuenta el estado en que se encuentran las ciudades, ¿no? El estado que se encuentra la ciudad de Monterrey y qué decir del centro, ¿no? Entonces hay veces que sí digo, chinga, o sea, todo lo que estoy haciendo valdrá la pena, servirá de algo, pero yo creo que sí. O sea, yo creo que también, mira, que yo fui la única de mi generación y yo creo que de muchas generaciones que han estudiado una maestría en restauración de sitios y monumentos. Después ya empezaron a estudiar más y cada vez hay más personas que se van a estudiarlo desde aquí, pero antes no era algo común. Entonces, creo que venir y empezar a hablarles de todo esto fue algo como muy chocante porque te digo, había quien lo hacía, pero pues ahí está la casa del campesino, que la llenaron de cemento por todos lados, ¿no? Y que según esto habían dicho que era una restauración. En el 2009, 2010. Entonces, dices tú, bueno, o sea, ¿cómo es posible que se haga eso? Y cuando te das cuenta que la línea temporal no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y con ese ejemplo explicas lo que decías al principio, ¿no? De que había muy buenas intenciones, pero no había el conocimiento, No ¿verdad? O tan, sea, exactamente. Buenas intenciones, pero no tan buenas intervenciones, claro, ¿no? exactamente. Eh, Y pues espérame, y como nota al pie, no quiero decir, o sea, con eso no quiero decir que solo mis intervenciones sean las buenas, porque también se puede malinterpretar. No, 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 para nada. O sea, yo estoy convencida que cada vez hay más personas que están buscando cómo hacer bien las cosas. claro. No significa eso, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero también sí soy muy honesta y muy crítica en decir que la verdad es que muchas de las intervenciones que se hicieron anteriormente no se hicieron con los materiales adecuados. E incluso ahora el INA sigue aceptando que se cambien terrados para que se pongan losas de concreto aligeradas, ¿no? Y no es lo más conveniente. Entonces, yo creo que también hay mucho por hacer, pero estamos en el camino, ¿no? De manera complementaria con otras instituciones como el INA, como Conarte y demás. Sí, claro. No, y bueno, es como todo, o sea, seguimos aprendiendo siempre, estamos constantemente aprendiendo. Em, y qué bueno que mencionas un poco o que haces esta reflexión de que a veces te llegas a cuestionar lo que tú haces, porque me gustaría preguntarte, Nuevo León, Monterrey, ¿tenemos esa cultura de conservar, de restaurar o cuando menos de respetar? Ok, es una pregunta muy buena. Yo tenía una amiga que siempre decía que en Monterrey nuestra cultura era tirar todo. Y decía, güey, es que esta es la cultura de nosotros, tirar. A ver, la cultura es una construcción social. Y como construcción social va cambiando todo el tiempo. Entonces, antes sí se conservaba, en un momento se tiró todo, pero también puede volver a existir esta cultura de la conservación. Digo, al final del día yo tengo aquí trabajando ya varios años, ¿no? O sea, pues me hubiera ido, hay muchas personas que me dicen, ¿y por qué no te quedaste en Guanajuato? O sea, si en Guanajuato hay un chingo de trabajo. Sí, hay un chorro de cosas de trabajo, pero la verdad es que yo lo que quería venir a poder trabajar en la conservación y sobre todo decirle a la gente de acá lo que tenemos es valioso. Entonces, estas culturas van cambiando, Roberto. O sea, estamos muy acostumbrados y por lo general se tira mucho porque las personas piensan que es lo más sencillo, pero no. O sea, realmente conservar lo construido es mucho más sencillo y más económico que tirar todo. O sea, ¿cuánto te va a costar demoler algo? ¿Cuánto te va a costar volver a hacer los cimientos de una construcción, levantar los muros? Cuando la mayoría de las construcciones que están en mal estado, lo único que les hace falta es una cubierta y cambiar instalaciones. Entonces, yo siempre les digo, es como cuando tienes una vasija y se te pierde la tapa. Tiras toda la vasija y dices tú, ya, chingada, voy a tirar todo. Pues no, o sea, ves Una cómo, vajilla nueva. sí, exactamente, ves qué haces, ¿no? Entonces es lo Sí. mismo acá. Si ya tienes la cimentación, si ya tienes los muros, pues ponle una cubierta a la casa y vuélvela a utilizar. O sea, cambia las instalaciones y ya. Entonces, creo que esta cultura por la conservación, creo que está reactivándose de nuevo. O sea, eso estoy convencida. O sea, en estos años que tengo por acá trabajando haciendo la difusión y la investigación, lo he visto. O sea, cada vez hay más personas preocupadas y ocupadas en que esto permanezca. Ujú.
Yo veo que desde los años 80, cuando se hizo la Macroplaza, ya ves que se tiró un Un montón montonales de... de manzanas. Ajá, para dar paso a la Macroplaza. Y siento que eso está pasando ahorita nuevamente. Como que hay una idea en que se tiene que estar... perdón, mande. Ah, me cortaste la inspiración de lo que iba a decir Johnny. No, creo que en Monterrey hay una, en este momento estamos volviendo a eso. No sé si también sea correcta mi apreciación, pero en aquel entonces se tiraron manzanas para dar paso a la Macroplaza en nombre como del progreso, ¿no? Ajá, claro. Y ahorita creo que estamos viviendo, al menos por ejemplo en el caso del Barrio Antiguo o en el centro de Monterrey, deshaciéndonos de lo que ya está en nombre del progreso y de la vivienda vertical. Y de la fealdad, o sea, porque la verdad es que no, bueno, vean la mayoría de las construcciones que están haciendo en toda la ciudad y dices tú, ¿qué es esto? O sea, la verdad es Los que edificios, ¿no te gustan los edificios de departamentos que se están haciendo en el centro? ve la estética de esos edificios, o sea, dijeras tú, bueno, son como Mario Pani, ¿no? O sea, Ajá. están haciendo unas chuladas de edificios. No, bueno, pero la verdad es que la mayoría están afeando la ciudad terrible. Ok. No se trata solo de que nos guste o no la verticalidad, que tiene todo, eh, insisto, creo que esto también daría para un podcast completo, pero ahorita vamos a desmenuzarlo poquito hasta donde alcancemos. Pero no se trata de que nos guste o no, sino también qué estás aportando a la ciudad en la cuestión estética, ¿no? O sea, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que la mayoría, si no es que todas las torres que se están haciendo en la zona del centro de Monterrey son horribles. O sea, son como cajas de zapato que luego le ponen tiras de LED que se iluminan en la noche y son Pero no, espantosas, ¿no ¿no? será como alguna corriente arquitectónica Ar- que, ¡Ah! que lleve, digo, te digo, hablo como persona común, que sea como Em, algún estilo Creo que en su momento moderno o nuestros algo así? compas historiadores del futuro sí lo van a abordar como un estilo particular de Monterrey. Ok. Porque no. O sea, conozco muchísimas otras ciudades en donde también se está creciendo de manera vertical y créanme, le echan un poquito más de ganitas a sus diseños. Ok. Entonces, más bien, yo creo que va a ser un estilo arquitectónico de construir en chinga y construir Sí, porque va muy rapidísimo. rápido. Entonces, pero que realmente no hay o sea, no se está aportando nada estéticamente a la ciudad. O sea, eso es una realidad, ¿no? O sea, son contados los edificios. Pero más allá de la estética y hablando, por ejemplo, del uso de los inmuebles, uy, pues muchas de esas construcciones, hay una, por ejemplo, que está ahí en Washington y que te ofertan departamentos de 25 metros cuadrados. O sea, casi creo que en la cabina en la que estamos ahorita. Para hacer vida, no, bueno, entonces déjense de mentiras Y el precio. y digan que lo que están haciendo son torres para ir a dormir, o sea, porque realmente lo que están haciendo es como pura onda Airbnb, o sea, esta cuestión de querer redensificar el centro y que todo vuelva al centro, espérense, o sea, nunca nada se había ido al centro, que ustedes no pisen el centro es algo completamente distinto, pero realmente el centro ha estado vivo y habitado desde hace muchísimo tiempo. O sea, cada vez buscan sacarnos a los que estamos ahí, porque tienes razón. O sea, Roberto, la verdad es que pareciera que es como una cuestión cíclica y que otra vez está repitiendo lo de la década de los 80, o sea, que hace 40 años que expulsaron a los vecinos de una manera Ujú, violenta. ujú. Bueno, pero ahora se está haciendo como de una manera, entre comillas, silenciosa, Sí, ¿no? o sea, Pero más grave. pero no es silenciosa, porque la mayoría de las personas que habitamos el centro, la verdad es que padecemos las vibraciones de las construcciones, o sea, de estas excavaciones profundas para poder hacer la cimentación de sus grandes torres. Escuchamos el ruido hasta la madrugada, tienen lámparas gigantes que no nos permiten dormir. Entonces, es horrible. Entonces, por eso te digo, es una violencia silenciosa, ¿no? O sea, si antes llegaron y lo sacaban, bueno, ahorita simplemente también con todas las partículas de la contaminación que se está haciendo por estas construcciones, es terrible. O sea, vivir en el centro es muy complicado. O sea, por ejemplo, hace ratito platicábamos de una construcción que se está llevando a cabo en Allende, esquina con Diego de Montemayor, Ujú. y al lado de ellos vive una señora con su hija y la señora tiene más de 80 años. Y ella ha tenido que padecer toda la construcción desde hace meses, desde el año pasado. Entonces, pues
o sea, imagínate lo que es eso. O sea, cuando hay muchas personas que dicen, pero es que no se quejen porque van a venir muchas más personas al centro y por una no podemos detener todo. No, perdón, pero sí. O sea, en la Constitución está que tenemos derecho a una vivienda digna y no te dicen que tienes derecho a una vivienda digna hasta los 60 o 70 años, sino hasta que mueres. Entonces, realmente, o sea, tú como adulto mayor que habitas en el centro o joven que rentas en el centro o lo que quieras que estés en el centro, tienes derecho a una vivienda digna. Y entonces todas estas construcciones se lo están pasando por el arco del triunfo, ¿no? Por así decir. Entonces, más bien dices tú, ok, ¿por qué se está desarrollando la ciudad así y por qué se permitió? ¿Por qué se han estado dando estos Sí, permisos en esa exacto. zona? O sea, esto depende del municipio. Del municipio, exactamente, claro. ¿Por qué el municipio de Monterrey dio estos permisos? ¿Quiénes conforman las juntas de protección, ¿no? Entonces, ¿quiénes conforman las juntas de protección del llamado Barrio Antiguo y de Santa Lucía? Entonces, eso también te habla de quién está protegiendo o quién está vendiendo la zona. Entonces, más bien creo que todo el mundo debería investigar todo eso. ¿Por qué se están generando esas autorizaciones en tanto Santa Lucía como en el Barrio Antiguo? Sí, 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 no es impresionante lo que se está viendo ahí. Y lo que se está viendo ahorita pues es una parte, digo, vienen más, hay más proyectos ahí que faltan por empezar a construirse. Selene, pues ya se nos está acabando el tiempo. Este, ¿Qué más nos faltó? ¿Qué más No, nos nos falta falta hablar? un chorro. Nos falta un chorro, pero a lo mejor, digo, si te parece, ¿Regresas? exactamente, ya regresaremos adelante. Sí, porque la verdad es que no nos lo acabamos. Eh, ya para cerrar, la cuestión de redes sociales y sirve de que ya nos dejas ahí con tus redes sociales para la gente que haya escuchado y que te quiera mandar algún mensaje o te quiera preguntar algo o te quiera contratar, qué sé yo. Tú eres la que maneja las redes sociales de Yo Restaurica. soy la loquilla que maneja las redes sociales de Restaurica, Te sí. ha ido muy bien. Sí, yo creo que justo como empezábamos con esta plática, lo que sucede, Roberto, es que yo no puedo hacer nada técnica. Entonces, cuando comencé con el Facebook de Restaurica hace muchos años, una persona que trabajaba conmigo me decía, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer una página de Facebook para hablar de restauración? Y yo le decía, es que creo que es muy necesario. Me decía, no sabes, o sea, los del gremio te van a comer. O sea, todo el mundo te va a comer y te va a criticar. Y yo le dije, pues me vale madre, ¿verdad? Pues yo algo me quiera lo voy a hacer. Entonces, lo que empecé a hacer es compartir lo que te decía hace ratito, cómo veo a la ciudad, cómo veo a los edificios y cómo vivo todo lo que está vinculado con la restauración, ¿no? Entonces, procuro ser como amigable todo el tiempo. Hay muchas personas con algunos temas que se ponen como muy eh, no quisiera utilizar el término como el anglicismo de haters, pero sí son como muy violentos, sobre todo cuando, por ejemplo, hablamos de las intervenciones en los monumentos, cuando hay Así pintas, vi. ¿no? O sea, hay gente que se pone súper agresiva, pero la verdad es que también lo que he aprendido cuando se pone la gente agresiva es como digo, ignorar, ¿no? No engancharme, pero la verdad es que son más personas que están contentas. Por ejemplo, en la página de Facebook de Restaurica, no sé, ayer me pareció que hace 5 años habían 1900 likes. Habían 1900 me gusta en la página de Restaurica y ahorita tengo más de 40,700, ¿no? Entonces, y alguien me pregunta, ¿pero cómo lo has hecho? O sea, ¿pagas publicidad? Y le digo, no, nunca he pagado publicidad por nada. O sea, solo soy yo compartiendo lo que hago, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Restaurica y creo que a la gente le ha gustado. Entonces, si quieren saber de qué estoy hablando, pueden seguir el Facebook de Restaurica con K, el Instagram, que también ya rebasamos los 5,000 seguidores y que también la verdad me da un montonal de gusto porque significa que a la gente le gusta. Y ahí me encuentran como restaurica.mx y en Twitter, que luego soy como un poquito más lenta para compartir cosas por ahí de Restaurica, es @restaurica con K, ¿no? Okay. No, ¿Y andas en TikTok también? no, bueno, lo que pasa es que tengo mi TikTok, que eso pasó también algo bien loco porque, pues, yo abrí TikTok como, o sea, mi cuenta de Selune, creo, ya no sé cuál es mi cuenta de TikTok, se las debo, pero la abrí realmente por poder hacer videos de Restaurica con música y poderlos compartir.
Y de repente un día desperté y habían como 18,000 seguidores en mi cuenta. Yo dije, ¿qué pasó? Pero bueno, las redes sociales también son así, ¿no? Ya el lunes antepasado tuvimos como, no sé, como un ejemplo de qué va a pasar si algún día se pierden las redes sociales y se apagan. Pero yo creo que mientras existen, creo que es como un foro muy bueno para poder empezar a hacer comunidad. Y si de repente se apagan las redes sociales y nos quedamos sin redes sociales para siempre, pues nada, creo que al menos ya hay muchas personas que están por ahí con la inquietud y con, no sé, a sabiendas como tú, Roberto, que no debes de ponerle sellador, ni barnices, ni vinílicas a los inmuebles antiguos, ¿no? Entonces ya al menos ahí como que Ya ya se les está quedando algo y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Sí, los mensajes que diste en su momento ya se quedaron. Ya, espero que se hayan quedado. Selene, pues nos faltó tiempo. Te espero de regreso aquí cuando tengas tiempo, porque también siempre andas bien ocupada. Entre tu doctorado, tus investigaciones, tus proyectos, tus restauraciones y entre que te peleas allá Se quedó pelea con todo el con, mundo. con los constructores y demás. Pero no, te espero aquí de regreso, Selene. Muchas gracias, Muchas gracias Roberto. por haber venido, por haberte dado este tiempo de platicar con nosotros. Y de verdad que bien interesante. Yo creo que aprendí muchísimo durante esta hora. Ay, muchas Este, gracias, de verdad yo estoy muy contenta y ya regresaré si me invitas de nuevo. Así será. Bueno, muchas gracias a ustedes también que nos estuvieron viendo a través del canal de YouTube y que nos escucharon a través de Spotify. Y nos vemos en el siguiente episodio.